Bueno, muchísimas gracias por estar conectados. Mi nombre es Lisette Herrera, coordinadora de comunicaciones de la Alianza Misión TIC 2022 y Unipamplona. Es un gusto para nosotros tenerlos en esta transmisión. Queremos darles una gran bienvenida a este gran proyecto de Misión TIC 2022, estrategia del Gobierno Nacional en alianza con la Universidad de Pamplona, que busca la capacitación de 100.000 jóvenes en tecnologías relacionadas con la programación para la transformación digital del país. A continuación iniciaremos dando paso al profesor Luis Enrique Mendoza, ingeniero electrónico y magíster en ingeniería biomédica, quien ocupa el cargo de coordinador de jóvenes 4.0 dentro del proyecto. Profesor Luis. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. En nombre de nuestro señor rector, el doctor Eduardo Torres Chávez, en nombre de toda la comunidad Unipamplona, pues queremos dar un saludo muy especial a todos los jóvenes que hacen parte de este maravilloso proyecto, dar un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación, al Ministerio TICS y a todas las personas que hacen parte de este gran proyecto y adicionalmente a Computadores para Educar, que también apoya el desarrollo de esta actividad. Hoy vamos a presentar pues las características de lo que es esta ruta 2, que es llamada Jóvenes 4.0, en función de dar como una inducción general de los aspectos más importantes de este proceso. Por favor, Danilo, ¿me regala la siguiente? Bien. ¿Cuál es el objeto de este maravilloso proyecto? El objeto principal es formar jóvenes como ustedes, que nosotros le llamamos nuevos programadores. Seguramente algunos de ustedes tendrán experiencias muy positivas en lo que es ser programador y lógicamente este proyecto va enlazado a desarrollar ciertas actividades que apoyen y la transformación digital del país. Es muy importante que ustedes o que entiendan que para Colombia, para las regiones y lógicamente para el mundo es muy importante este proyecto, porque realmente ustedes son los llamados a generar el desarrollo de la innovación, de la investigación y a generar nuevo conocimiento en un futuro en el país. Estamos reunidos, o en este proyecto van a participar alrededor de 1.000 jóvenes que nosotros les vamos a llamar nuevos programadores. Y lógicamente el objetivo de nosotros como Universidad de Pamplona, el objetivo de los tutores, el objetivo de todas las personas que estamos trabajando, repito, en este maravilloso proyecto, es generar habilidades en ustedes que permitan realizar trabajo en equipo y lógicamente ser enfocados a un desarrollo de software. Ese es el objeto principal o el objetivo principal. Es importante mencionar que esto o este objetivo lo vamos a lograr si todos ponemos nuestro granito de arena para poder desarrollarlo o desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Con esto quiero seguir con lo que una definición muy importante y de lo que es ser un programador o qué hace un programador. Es una persona o un joven con habilidades para construir programas o parte de ellos. Esto va enlazado a una especificación, lógicamente, con unos tintes o con unas características, digamos, claras, precisas, lógicamente enlazadas a la solución de la necesidad, ¿sí? Estamos hablando de que ser o lo que hace un programador va enlazado con diferentes áreas del conocimiento. ¿A qué me refiero?
Un programador puede trabajar en el área de la salud, lógicamente desarrollando software que le permitan solucionar problemas o solucionar o darle solución a diferentes situaciones en esa área. Puede trabajar desarrollando software en el área de ciencias económicas y empresariales. Puede trabajar desarrollando software en diferentes industrias, automotriz, y otras que son muy importantes en Colombia, como decir Ecopetrol, EPM y otras. Por dar algunos ejemplos de por qué es tan importante ser programador, y en función de eso tiene que ser una especificación clara, precisa, completa, y adicionalmente un programador tiene que trabajar en equipo. Es muy importante y eso lo vamos a experimentar en el desarrollo de este curso. Lógicamente, ese desarrollo de software o esas habilidades o esas destrezas que vamos a adquirir en este curso, lógicamente deben probarse y deben entregarse para la ejecución. Es decir, que realmente el desarrollo del software tenga una aplicación. Por eso nosotros, en el contexto del curso, le llamamos a una parte del curso los retos, y van enfocados a soluciones, digamos, muy interesantes. Lógicamente vamos iniciando, vamos de un nivel, digamos, llamémoslo cero, y vamos creciendo en ese nivel, y lógicamente con la ayuda de los tutores lo vamos a mejorar. Entonces, eso es parte de lo que hace un programador. Hay muchas caracterizaciones de lo que hace, pero es parte importante de lo que queremos mostrarles para que ustedes generen una idea o tengan una idea de lo que vamos a desarrollar en este curso. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el proceso digamos, del curso o de este proyecto? Vamos a trabajar dos ciclos, ¿sí? El ciclo 1, como lo están viendo en la lámina, se llama Fundamentos de Programación. Ese ciclo lo vamos a desarrollar bajo una plataforma que la conocemos como Python. Y el ciclo 2, que se llama Programación Básica, va a ser desarrollada bajo Java. En este caso, son las dos o los dos momentos importantes que vamos a desarrollar. Lógicamente, dentro del curso hay unas caracterizaciones, o dentro de los ciclos hay unas caracterizaciones que ya se definieron, que es el examen de admisión, y es ese examen que ustedes ven en la parte superior, habilidades y requisito. Ese examen fue el que ustedes presentaron para ser seleccionados, y aprovecho para felicitarlos porque seguramente tenemos a los mejores jóvenes, digamos, que salieron o que tuvieron resultados en esos exámenes de habilidades. Entonces, cada ciclo en este contexto tiene en cuenta 200 horas, y cada ciclo tiene 5 semanas. Ya más adelante les vamos a hablar de lo que son el trabajo basado en retos, el trabajo individual y verificación de, digamos, como de habilidades. Más adelante les hablamos. Pero en este caso queremos darle a entender a ustedes y explicarles que tenemos dos ciclos. Uno está bajo Python, el otro, que es el ciclo 2, bajo Java, y dentro de eso cada ciclo tiene 200 horas y cada ciclo tiene 5 semanas, es decir que vamos a trabajar 10 semanas en función del ejercicio. El cronograma está planteado como ustedes lo van a ver desde mañana 17 de septiembre hasta el 11 de diciembre. Más adelante nos van a explicar un poco sobre ese tema. Siguiente, por favor. Bien, es importantísimo mostrarles a ustedes el perfil del egresado del ciclo 1, ¿sí? Que es fundamentos de programación. Es decir, bueno, y después de esas 5 semanas, nosotros como jóvenes 4.0, ¿qué capacidades, qué competencias obtenemos o obtuvimos durante esas 5 semanas con todo el acompañamiento que nosotros vamos a realizar? Entonces, lo primero es desarrollar un programa o desarrollar programas para resolver los requerimientos planteados por un tercero. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener la capacidad de, si nos ponen un reto,
o un programa a resolver o un problema a resolver, nosotros podamos encontrar esa solución, lógicamente cumpliendo los requisitos de lo planteado. Eso es parte digamos, de una competencia o un perfil del egresado en este momento. También es importante que dentro de ese perfil existe la opción de construir programas trabajando de manera individual, pero también tiene la capacidad de resolver o construir programas trabajando de manera o en trabajo en grupo. Lógicamente, si estamos hablando que se va a trabajar bajo Python, el lenguaje imperativo, como dice ahí, debemos construir lógicamente programas bajo este sistema o bajo este lenguaje. Es muy importante, y vuelvo y lo recalco, que el ciclo 1 está desarrollado bajo Python. Adicionalmente, también dentro de la competencia está construir un programa siguiendo el ciclo completo de vida del desarrollo. Eso es muy importante y seguramente dentro de los contenidos programáticos y el desarrollo de cada una de las actividades lo van a lograr. Y lógicamente, a medida que pasa el tiempo van a entender un poco más sobre cada una de estas caracterizaciones del perfil del egresado del ciclo 1, que es fundamentos de programación. Adicionalmente, vamos a tener la capacidad de crear interfaces de consola o interfaces gráficas. Aquí lo ponemos de manera, o una palabra la incluimos de manera simple, porque aquí el objetivo es como sembrar esa semilla y lógicamente que ustedes en su futuro profesional realmente sean unos programadores íntegros, de alto nivel y que tengan unas competencias mucho más fuertes. Y adicionalmente, lógicamente, tenemos que construir ciertos programas que manejen estructura lógica de datos, en este caso lineales, en la memoria, digamos, en ciertos sitios de la memoria principal, y construir programas que manejen archivos. Esto es muy importante porque son, digamos, formatos que se están utilizando actualmente en el mundo, como es el CSV y el JSON o JSON, como realmente está escrito ahí. Entonces, mírense, las características del perfil del egresado para el ciclo 1 son muy interesantes, son muy atractivas, pero aquí vuelvo e insisto que el mensaje es que entre todos debemos construir este proceso. Lógicamente ustedes como jóvenes 4.0, desde la dedicación en el tiempo, el desarrollo de las lecturas, la interacción muy importante con el tutor, y sí insisto, y ahorita hablamos un poco sobre ese tema, cómo es la relación con el tutor, y en función de eso, también la Universidad de Pamplona, bajo su plataforma, y nosotros como líderes del proceso debemos garantizar que estos perfiles y que ustedes, bajo todo el desarrollo del proyecto, cumplamos estos o se cumplan estos perfiles en el ciclo 1. Siguiente, por favor. Bien, estos son los perfiles del ciclo 2. Recuerden que ya aquí en el ciclo 2 hablamos es de Java, y lógicamente vamos a una de las características importantes de esto es desarrollar de manera individual un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es, desde hace unos años atrás ha tomado un rumbo muy importante digamos, en el desarrollo industrial, en la solución de problemas reales del mundo. Estamos hablando de que en estos perfiles cumplen un estándar, digamos, nacional, por decirlo de alguna manera, pero un estándar internacional. Es decir, que estos conocimientos que estamos adquiriendo, y es muy importante volver a insistir que ustedes son como esas personas que están formándose para ser grandes investigadores, para solucionar problemas en el mundo, para realmente apostarle a la innovación. Y desde esa perspectiva, con estos perfiles, pues lo vamos a lograr. Lógicamente, dentro de este concepto, está el contexto, o está digamos, la palabra que menciona aquí, planteados por terceros, y eso es digamos, requerimientos de industria, requerimientos de grupos de investigación. O sea, es decir, mire, yo quiero que solucione este problema.
bajo la programación orientada a objetos. Entonces nosotros tengamos la capacidad de poderlo realizar. Lógicamente aquí enlazado en lo que son bases de datos o una base de datos relacional, que dentro de los contenidos ustedes lo van a ver muy bien, van a encontrar videos, van a encontrar lecturas, van a encontrar ejemplos paso a paso, que es muy importante mencionarlo, lógicamente utilizando arquitectura MVC con interfaz gráfica. Adicionalmente, pues lógicamente diseñar y utilizar bases de datos usando SQL y conectarlas desde un programa usando JDBC, que eso dentro del contexto del contenido también lo vamos a explicar muy bien. Diseñar una aplicación utilizando objetos, expresando dicho diseño con un diagrama de clases UML, es parte de, digamos, de un buen programador realmente debe manejar estos conceptos, estos elementos que son muy importantes en cuanto a lo que es bases de datos que actualmente, pues, en el contexto lo podemos llamar como plataformas digitales, que es, digamos, una definición mucho más amplia. Y lógicamente entender todos los conceptos de lo que es interfaz o lo que es interfaz gráfica, la herencia y otros mecanismos de reutilización. Estos son, digamos, elementos muy importantes. Adicionalmente, necesitamos manejar, igual que hablábamos arriba, la arquitectura MVC, pero es utilizarla, porque dentro de los conceptos muy interesantes. Existen los conceptos teóricos, pero nosotros tenemos que manejar los conceptos prácticos, es decir, desarrollo. Es decir, vamos al ejercicio real, vamos a la práctica y en función de eso utilizar ciertas librerías, frameworks que apoyen el desarrollo del software. Actualmente hay un conjunto de herramientas que nos hacen el trabajo más fácil, pero no significa que no tengamos que tener unas competencias muy importantes de conocimientos teóricos y prácticos para poder desarrollarlas. Entonces, desde esa, digamos, desde esa perspectiva, es muy importante ese desarrollo para poder, digamos, lograr estos perfiles que estamos nosotros planteando. Y son unos perfiles que se han desarrollado muy interesantes. Realmente, si logramos hacer el ejercicio de la mejor manera, cumplir con todos los requisitos que ustedes, cualquier inquietud nos escriban, cualquier digamos, situación particular, están los canales de comunicación, es importante escucharlos para ir de una u otra forma generando esos espacios de retroalimentación de conocimiento. De esta manera, es importante mencionar que dentro de las tutorías, está, digamos, un concepto muy importante y es que si ustedes necesitan una tutoría, en la plataforma va a existir un sitio, un link donde ustedes pueden solicitar las tutorías. En el momento que ustedes quieran, nosotros ya tenemos los tutores asignados para poder desarrollar esa actividad. Necesitamos mantener ese contacto sincrónico o asincrónico con ustedes para poder de una u otra forma llegar a un buen término. Danilo, me regala la siguiente, por favor. Bien, esta lámina muestra las actividades generales tanto del ciclo 1 como del ciclo 2, ¿sí? Cada ciclo dura 200 horas, cada ciclo tiene 5 semanas, consta de 25 días y es muy importante que es importante que la dedicación en el momento, dependiendo del material, está proyectado para que sea de 8 horas diarias, como ustedes lo van a ver a continuación en la explicación ya un poco más precisa de fechas. Adicionalmente, el estudiante tiene que, de esas 200 horas, en esos 25 días, dedicarle 120 horas de trabajo individual de programación. Como les decía, con el apoyo opcional de tutores y herramientas virtuales. ¿Por qué ponemos opcional? Si el estudiante no necesita la asesoría del tutor, pues lógicamente seguramente no nos va a hacer digamos, la invitación a que necesita una tutoría. Pero si el estudiante necesita tutorías, sí quiero insistir, va a estar la plataforma para que ustedes nos hagan ese llamado y nosotros ver y atender esa tutoría en
digamos, en el menor tiempo posible, ya sea utilizando las diferentes plataformas, ya sea sincrónicamente o asincrónicamente, utilizando un medio que realmente nos permita solucionar esa inquietud que ustedes están desarrollando. Entonces, es importante. Lógicamente incluimos herramientas virtuales porque es la manera en que vamos a trabajar. Puede que el tutor le envíe un video donde está la solución de su inquietud, usted lo revisa, sigue paso a paso los videos y en función de eso solucionamos. Tenemos una actividad muy importante y es parte de la lectura de segunda lengua, en este caso son documentos en inglés. Tenemos que dedicarle 25 horas a esa formación. ¿Eso qué significa? Que todos los días tenemos que leer un documento que está escrito en inglés. Y desde esa perspectiva, es importante mencionar que hay una evaluación muy corta de selección múltiple de esa lectura. Necesitamos tener la competencia de una interpretación o un análisis, digamos, de las lecturas que nosotros estamos haciendo, y eso va enlazado a lo que es comprensión lectora. Adicionalmente tenemos 5 horas en esas 5 semanas, es una hora semanal donde va a haber una charla de habilidades personales y lógicamente motivacionales. Está enlazada, o el aprendizaje de este, digamos, de este curso está enlazado a lo que es una aproximación de conocimiento, de aprendizaje basado en proyectos, que es lo que está escrito a continuación, una aproximación basada en aprendizaje de proyectos, basado en proyectos. Y dentro de esto, muchachos jóvenes, tenemos un reto semanal de programación y lógicamente el tutor va a ayudarnos mucho, o los tutores nos van a ayudar mucho en el desarrollo y la explicación de este reto semanal, que es muy importante. Estos retos se van a publicar y como lo van a ver en los 2 primeros días de la semana. Y lógicamente tenemos que tener una plataforma que nos permita tener esa interrelación entre los diferentes actores. Me refiero a actores, son ustedes los jóvenes, los tutores y nosotros, digamos, los líderes del proyecto, con el fin de cumplir todas las expectativas del, digamos, de MINTIC, del Ministerio de Educación y de Computadores para Educar, que lleven a buen término este desarrollo digamos, de este programa, con el objetivo, lógicamente, de que ustedes conozcan toda la estructura del programa, tengan todos los contenidos, esta plataforma, tengan todos los contenidos, todas las características que de una u otra forma nos permiten desarrollar un buen ejercicio. Danilo, me regala la siguiente. Bien, y estos son, digamos, un resumen digamos, de las actividades que tenemos que tener diarias, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las diarias? Sincrónicas, clases asincrónicas, las lecturas de inglés y, lógicamente, las tutorías. La charla motivacional es una por semana o una semanal. Y el reto, como dicen ahí, es un reto semanal. Sí es importante, muchachos, informarles que la clase sincrónica es importante que asistan, porque de una u otra forma van a recibir o van a tener una relación sincrónica, como dice su nombre, con el tutor. Entonces la invitación aquí es a que realmente asistan, participen y lógicamente tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Entre todos construiremos este proyecto y llevaremos a cabo nuestros objetivos y seguramente para Colombia, para las regiones y el mundo, estaremos hablando de que la misión TIC 2022 se desarrolló de la mejor manera, y en unos años seguramente muy cercanos estaremos hablando de que ustedes son jóvenes investigadores,
jóvenes innovadores y que son los jóvenes que están llevando la investigación en Colombia de la mejor manera, ya con sus estudios seguramente de pregrado, de posgrado, y que realmente impactemos, o estos programas seguramente van a tener impacto no solo en Colombia, sino en el mundo, y esperemos que se repliquen de una manera general y de una manera masiva. Muchas gracias a ustedes finalmente desde la universidad, pues un gran saludo, una bienvenida a todos ustedes, y esperemos que desarrollemos el curso de la mejor manera. Por favor. Muchísimas gracias, profesor Luis Enrique Mendoza. Seguimos con la presentación del contenido pragmático, dándole paso a Luis Alberto Muñoz Bedoya, ingeniero electrónico con máster en Ciencias, Automatización y Controles Industriales, también coordinador de Jóvenes 4.0 dentro del proyecto. Profesor Luis. Antes que nada, quiero dar un saludo muy especial a la señora ministra de Educación Nacional, a la ministra de la FIC, de la universidad, a el grupo de talento humano que en este momento está liderando este proceso y está llevando a cabo la ejecución de este importante proyecto. Pero en especial quisiera saludar a todos y cada uno de ustedes, los futuros programadores, por aceptar y participar de este reto tan importante. Desde ya pueden empezar a realizar un perfil o un proyecto de vida basado en el desarrollo tecnológico. Aunque en estos momentos estamos viviendo una difícil situación por causa de la emergencia, ¿sí?, de salud que acaece en el mundo, recuerden que todo lo que tiene que ver con estudios de base tecnológica va a permitir que ustedes lideren propuestas de desarrollo basadas básicamente y significativamente en la programación. Es por eso que los felicito por aceptar este reto y pues obviamente los encomio a que aprovechen al máximo posible los tutores, aprovechen cada instante del proceso de formación, porque básicamente esto es el proyecto de vida que ustedes van de ahora en adelante a concentrar. Dándole continuidad a lo que el profesor Luis Enrique estaba explicando, quiero hacer un poco de énfasis en lo que son los contenidos o ciclos de programación semana a semana. Entonces, de forma generalizada, nosotros habíamos visto que tenemos clases sincrónicas, unas clases, o en este caso van a ser programaciones prácticas, también vamos a tener unas lecturas de inglés y también vamos a tener unas charlas motivacionales. Entonces, en la lámina podemos apreciar en la primera columna, ¿sí?, que las clases sincrónicas van a tener una duración de 2 horas. A manera de ejemplo, quisiera mostrarles esta semana del ciclo 1 de Fundamentos de Programación en Python, que básicamente sería el 17 de septiembre. La clase sincrónica se llamaría La computación, generalidades tecnológicas y ecosistemas digitales modernos. Y también tendremos una introducción a lo que es la programación en Python. Luego hablaremos de las programaciones prácticas. Recuerden que las programaciones prácticas van a durar 4 horas el primer día de cada semana. Esto lógicamente porque tenemos una charla motivacional de 1 hora, en este caso sería la charla de coaching. Entonces, el resto de días de la semana, desde el día 2 hasta el día 5, vamos a tener una programación práctica de 5 horas. En el ejemplo particular, en la segunda columna del día 1, en este caso sería el 17 de septiembre, la programación práctica mostrará a manera de ejemplo cuáles son las herramientas computacionales que nosotros vamos a utilizar para empezar a desarrollar todo este proceso de formación. Entonces, cómo es el proceso de descarga, la instalación y configuración de este tipo de herramientas, que en esencia es importante destacar que son profesionales, ¿sí?, son libres y son multiplataforma. Aparte de eso, vamos a aclarar que vamos a tener un acercamiento a cada uno de estos diferentes entornos gráficos de desarrollo para que ustedes se relacionen muy bien y que hagan el paso a paso o el hola mundo con cada uno de estos diferentes
IDEs o entornos de desarrollo integrado. Luego de la programación práctica se va a realizar una lectura en inglés y respectivamente una evaluación. Esta lectura de inglés y la evaluación va a constar alrededor de una hora, ¿sí? Y va a tener diferentes temas a lo largo de la semana. Por ejemplo, a lo largo de esta semana vamos a ver temas muy interesantes como por ejemplo la programación como medio de desarrollo social para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y sostenibles del país. Recuerden que estas son lecturas de comprensión y eso es lo que se va a evaluar a cada uno de ustedes. Luego, al día siguiente va a haber otra lectura de inglés, esta se va a llamar Python como lenguaje multipropósito. Recuerden que este es uno de los lenguajes que a nivel mundial más se está utilizando, gracias a su gran versatilidad, no solamente vamos a poder encontrarlo en aplicativos, en este caso de escritorio, sino en computación científica, en desarrollo web, en desarrollo de en este caso automatización y control usando sistemas embebidos, sistemas computacionales, entre muchas otras posibilidades. El día 3, la lectura del inglés, vamos a hablar acerca de las funciones que desempeña un programador más a fondo, las que nosotros deberíamos empezar a cultivar desde ya. Para el día 4 y para el día 5, respectivamente, cada una de las diferentes lecturas. Bien, y de hecho la última lectura en inglés que se va a hacer es la modularidad de códigos y la escalabilidad de software. Esto, lógicamente, teniendo en cuenta desde el punto de vista que nuestros códigos deben ser inteligentes a la hora de reutilizar software. Si ya algo está inventado, pues vamos a reutilizarlo, ¿sí? Y esto nos va a permitir a la larga realizar un proceso de escalabilidad cuando tengamos, por ejemplo, una plataforma, miles de usuarios conectados de forma simultánea, como lo estamos haciendo en este momento. Finalmente, recuerden que semana tras semana vamos a tener una hora de coaching. En este caso, la primera charla motivacional que vamos a tener en la semana 1 del ciclo número 1 de Fundamentos de Programación es la revolución digital y el desarrollo de software como futuro laboral. Bien, esta es una especie de ejemplo del syllabus o contenido programático que ustedes van a tener en la plataforma. Esta tan solo es la semana 1. De hecho, ya pueden en la plataforma encontrar el resto de contenidos de las 5 semanas de cada uno de los ciclos de formación de este proceso o proyecto. Bien, por favor, continuamos con la siguiente lámina. ¿Vale? Ok, para continuar un poco más con la misma explicación, recuerden que todos los inicios de semana van a ser iguales. 2 horas sincrónicas, 4 horas de programación, una lectura de inglés y una hora de coaching. Para este caso particular, ese primer día vamos a hablar de la depuración con Python Debugger. Cómo nosotros vamos a encontrar posibles errores en la ejecución de nuestros códigos previamente hacia un proceso de deploy o desarrollo final. Luego, entonces, en las horas de programación práctica vamos a ver ejercicios de los temas que se vieron en la teoría. Vamos a ver una lectura de inglés, en este caso va a ser las ventajas de la depuración y las pruebas funcionales. Y en el caso de la charla motivacional, vamos a ver el poder del rol de las empresas en el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Es importante resaltar que al inicio cada columna tiene el día de la semana, ¿sí? Y correspondiente la fecha de ese día. Entonces, por favor, cada vez que ustedes van a ver los contenidos, van a más o menos a darse cuenta cuál es el día, cuál es la fecha, para nosotros tener un sincronismo con el proceso de formación. Luego, hablando en términos del día siguiente, ya no tendremos nuestra charla de coaching. Recuerden que desde los días 2 al día 5 de cada semana vamos a tener una hora más de programación práctica. Y recuerden que esta programación práctica van a ser ejercicios, ejemplos y temas vistos en la teoría, lógicamente reforzados con lecturas adicionales, con videos adicionales, y esto va a permitir que ustedes tengan a la larga una formación lógicamente integral y también prácticamente un acercamiento profesional a lo que es el desarrollo de software con todas las nociones que vamos a aprender. Siendo más, chicos, me gustaría
encomiarlos y felicitarlos por esta decisión que tomaron de aceptar este reto. Y puntualmente nosotros como grupo de trabajo, como universidad, también estamos muy contentos de poder contar con ustedes para este proceso de formación. Agradecemos a todos los presentes y continuamos con, en este caso le doy paso a Lisset. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto Muñoz. Seguimos con la presentación de la plataforma, dándole la palabra al profesor Avidio Villamizar Estrada, ingeniero de sistemas, magíster en proyectos informáticos y especialista en gerencia de proyectos y financiera. Profesor Avidio. Buenas tardes a todos los asistentes, que en este momento son 153 asistentes. En este espacio vamos a ilustrar los elementos básicos que nos van a permitir manejar el LMS que se ha definido para poder desplegar estos contenidos. Entonces voy en este momento a presentar. Bueno. Vamos a hacer una pequeña inducción sobre lo que es la plataforma. Siguiente, Danilo. Bueno, como pueden observar, la plataforma es una plataforma basada en Moodle 3.9, la cual básicamente nos va a permitir la accesibilidad a través del enlace http://cpsiati.co. Con esa URL nos va a permitir llegar a la página inicial del LMS, en el cual nos va a presentar la información relevante de lo que está sucediendo. Es la página principal de este contenedor. Y allí podremos encontrar elementos como este video de inducción, tanto para las rutas que están establecidas para el proyecto. Adicionalmente, en la parte superior derecha vamos a tener la posibilidad ya de loguearnos y obtener el enlace ya internamente con nuestro sesionamiento. Siguiente. Con respecto, ya una vez ubicarnos en el entorno ya antes de sesionarnos, al darle clic sobre ese acceder, nos va a permitir colocar nuestro usuario y nuestra clave. Nuestro usuario inicialmente va a corresponder al documento de identidad por el cual desarrollamos la inscripción, en ese caso. Y la clave por defecto inicial va a ser el mismo documento, con el fin de facilitar el acceso hacia la plataforma. Y con ello, cuando al momento que ingresen por primera vez, él le va a pedir hacer el cambio respectivo de esa clave, y ustedes podrán personalizarla para seguridad de su entorno. Adicionalmente, es importante ver que en algunos momentos, cuando ya estemos sesionados, si hay una pérdida del sesionamiento por un tiempo que nos fuimos y de pronto dejamos quieto el equipo, y cuando volvemos, él nos va a sacar ese mensaje rosado que aparece ahí de pérdida de sesionamiento, y lo que nos va a permitir es pedir nuevamente la clave para poder entrar en la sesión o en una nueva sesión para poder continuar con el proceso que estábamos haciendo. Es importante también destacar que la plataforma ofrece la posibilidad de poder recuperar la contraseña. En este caso, nos permite de alguna manera obtener el usuario en el caso de que se nos haya olvidado en ese sentido, y nos permite hacer esa recuperación. ¿Dónde nos llega ese usuario? Pues al respectivo correo que tenemos en ese momento habilitado. Siguiente. Bueno, la siguiente lámina ya es cuando entramos en el inicio de la sesión, y básicamente en el inicio de la sesión vamos a tener la posibilidad de observar ya los contenidos. Pero antes de ello, dentro del proceso se nos va a presentar lo que es la política de tratamiento de datos de información. Es necesario que ustedes la lean, la comprendan y obviamente acepten esa política para poder iniciar el proceso formativo. Sin este paso no se va a permitir continuar dentro del proceso de la plataforma. Esto solamente se desarrolla la primera vez que ingresen, y una vez aceptado, pues ya no la vuelve a solicitar. Siguiente. Una vez ya sesionado y estando ya en la plataforma nos ofrece una serie de contenidos iniciales, en este caso el área de inicio o el área de cada uno de ustedes,
va a contener los cursos que tengan asociados. En primera instancia, les va a aparecer un curso que corresponde a lo que mencionaban los anteriores profesores frente a los ciclos que básicamente van a continuar. De allí, a nivel central, podrán darle clic y accesar a esos contenidos. Pero también es importante resaltar que vamos a tener una serie de menús de apoyos dentro de la plataforma LMS que le va a permitir obtener el manejo del calendario, las diferentes actividades que se tienen, lo que corresponde también a lo que son tener las calificaciones y el avance respectivo del progreso en cada uno de esos módulos que vayan desarrollando. En la parte superior derecha vamos a contener otro menú que le permite generar las preferencias y los elementos personales, subir archivos, en otras palabras, privados, para poder tenerlos a la mano en el momento de desarrollar las actividades que vayan a trabajar en este momento en las actividades que son de tipo asincrónica. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos observar que ya una vez ingresamos al curso como tal, podemos observar que tenemos los contenidos, ya los diferentes módulos que componen la aplicación. En este caso pueden estar definidos como módulos o pueden estar definidos como actividades cada semana, que es el caso de esta orientación joven, y que les va a permitir ya ingresar sobre ellos. Cada módulo o cada sesión va a estar representado por un paquete SCORE, que es el estándar de este LMS, y que les va a permitir ya empezar a navegar sobre el proceso. Dándole clic sobre el paquete ya podemos ingresar y autorizar las veces o los intentos que nos han autorizado para el proceso. Siguiente. La siguiente interfaz nos muestra exactamente ya cuando básicamente tenemos la posibilidad ya de ingreso sobre el componente y observarán que aparece un paquete en la parte casi central de la izquierda donde nos va a permitir ya obtener el enlace. Al darle clic sobre ese paquete, démosle un clic, pasemos al siguiente en este momento. Y de esa manera ya nos presenta el primer y nos da una serie de información sobre el paquete que vamos a procesar. En este caso, el módulo o el elemento que se va a trabajar durante el transcurso de los elementos de la semana que enunciaba el profesor anteriormente. Siguiente. Ya dándole y aceptando el paso para verlo normal, ahí es ya donde nos aparece el contenido y la estructura del contenido. De esa manera, en este caso es un ejemplo de un curso de matemáticas, pero en este caso para ustedes va a ser todo el proceso del primer ciclo que corresponde a lo que es el manejo de la temática que hace referencia a Python, en este caso, y todos los componentes de programación que se mencionaba en este primer ciclo que se vaya a desarrollar. Siguiente. Allí pues van a tener una serie de actividades. Es importante rescatar que la mayoría de los componentes que contienen el SCORE van a tener un manual de uso del paquete, donde les vas a explicar cómo funciona el paquete, qué unidades tiene, en este caso. Y las unidades, pues, básicamente le van a permitir desarrollar los contenidos, establecer de pronto las lecturas que mencionaba el profesor Luis Mendoza, y los elementos que se van a tratar y las actividades tanto teóricas que deben ser apropiadas, como las diferentes actividades prácticas que se establezcan. Y de allí, pues, van saliendo las respectivas logros y calificaciones dentro del desarrollo del módulo. Siguiente. Aquí vemos ya una interfaz muy básica del contenido que ya se tiene en algunos de estos elementos, donde allí van a tener que hacer las lecturas respectivas, los conceptos, apropiar esos conceptos y tener todo el apoyo de los tutores, en este caso, cuando no tengan una comprensión inmediata de esos conceptos o requieran unas dudas dentro del proceso de aprendizaje, en ese sentido. Siguiente. Aquí vemos ya también dentro de esos componentes SCORE van a encontrar elementos como autoevaluaciones, como elementos ya de evaluación como tal, que les van a permitir medir o tener las métricas para poder el desarrollo o conocer el avance del desarrollo de sus calificaciones dentro del proceso de aprendizaje del módulo respectivo que están desarrollando. Siguiente. Pues como lo pueden observar, la plataforma es muy intuitiva, simplemente vamos paso a paso recorriendo cada uno de esos objetos que nos colocaron allí a nivel pedagógico,
Obviamente van a recibir la asesoría de los tutores en el momento que la requieran y se va a complementar con esas trabajos, perdón, con esas clases que son de tipo sincrónica que se van a establecer en el horario que se mencionaron, las cuales se van a desarrollar a través de la plataforma Microsoft Teams, que es la que actualmente estamos utilizando a nivel de este evento general. De esa forma también la estaremos utilizando en estos eventos de clases sincrónicas, lo cual va a permitir desarrollar los contenidos esenciales de conceptos que deben ser apropiados. Dentro de la plataforma, finalmente, es necesario que cuando ya terminen el proceso de estudio, la recomendación es siempre cerrar ese proceso de sesionamiento, en este caso por razones de seguridad, y no dejar sesiones abiertas, sino en el momento que básicamente terminen de hacer su navegación dentro de la plataforma. En términos generales, hemos hecho una inducción de cómo es la navegación muy básica de la plataforma. En la medida que ya los cursos vayan avanzando y empiezan a aparecer las diferentes actividades que se componen, los diferentes tutores y los mismos docentes de las clases directas estaremos indicándole los elementos nuevos que pueden aparecer dentro del uso de la plataforma. Muchas gracias. En este caso, le doy el paso en este momento a Lisette. Muchísimas gracias, profesor Abilio. En este momento abrimos una sección de preguntas y respuestas. Así que iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo es el proceso de inscripción y matrícula? Y al realizarla, ¿llega algún correo de confirmación? Bueno, para resolver esa pregunta desde el punto de vista de la plataforma, en el caso de la ruta número 2, los diferentes estudiantes de la ruta no van a necesitar realizar ese proceso. Ese proceso se genera de manera automática, se va a generar la autoinscripción a los módulos, en este caso al curso que va a comprender toda la etapa de los diferentes ciclos, en este caso el ciclo 1 y ciclo 2. Por lo tanto, la única situación que van a tener es simplemente loguearse y van a encontrar el curso al cual deben dar el clic, como lo veíamos en las diapositivas, y van a poder ingresar. Obviamente no va a ser necesario esa comunicación porque ya inmediatamente dentro de la interfaz ya van a tener el curso disponible para poder desarrollar ese proceso. Ese proceso en este momento ya se ejecuta en el transcurso del día. El proceso teníamos establecido que empieza ya mañana la disponibilidad. Entiendo que ya muchos de ustedes ya hicieron su logueo inicial, ya hicieron su clave, en este momento ya entraron a la plataforma. Muy seguramente se encontraron con la publicación de otros cursos, de otras rutas que están disponibles en la misma plataforma. Trataron de pronto de matricularse en esos y esos cursos pues no le permitieron hacer. Automáticamente mañana, en el transcurso de esta noche, ya les va a aparecer la matrícula con respectivo curso asociado con lo que mencionaban los profesores de las temáticas, y el día de mañana ya podrán iniciar todo su proceso de recorrido sobre el contenido y esperar la clase sincrónica inicial que les va a permitir ya ese proceso de aprendizaje normal en ese sentido. Y durante el proceso de la clase se darán las indicaciones respectivas de cómo o los elementos que van a estar disponibles dentro de la plataforma. Sí. Gracias, profesor Luis. Siguiente pregunta. ¿Dónde pueden los estudiantes acceder a estos horarios, a la duración y a las fechas de las formaciones? Bien, muchachos. ¿Me escuchan? Si alguien me puede confirmar si me escuchan. Profesor Luis, lo escuchamos un poco, creo que está un poco lejos. Pero se escucha, profe. Bien, ¿ahora me escuchan mejor? Mejor, sí, señor. Ok. El concepto de lo que o en respuesta a la pregunta, es muy importante que en la plataforma, cuando ingresen, van a encontrar todos los horarios, la duración de cada una de las temáticas. Recuerden que vamos a ver clases sincrónicas, clases asincrónicas, vamos a tener lecturas de inglés, vamos a tener charla de coaching y vamos a tener el reto. Entonces, basado en eso, vamos a tener día por día la duración de cada una de las actividades y todas las fechas de formación. Si ustedes vieron la presentación del profesor Luis Muñoz, cada día tiene su fecha y lógicamente cada semana tiene sus
sus fechas. Entonces, basados en eso, eso va a estar disponible para ustedes desde mañana. Recuerden que mañana la clase sincrónica es a las 10 de la mañana, es el primer encuentro, y a partir de ahí van a tener acceso a todas las actividades de la semana, o por lo menos del primer día. El día viernes, como está en el cronograma, no vamos a tener clase, vamos a regresar el lunes para continuar con la semana. Entonces, pero eso lo hablamos mañana en la clase introductoria, que es a las 10 de la mañana. Van a recibir sus correos, las invitaciones pertinentes. Los invitamos a que todos hagan parte de este evento. Pero en la plataforma, vuelvo e insisto, van a aparecer horarios, temas, duración de los temas, las fechas exactas de cada una de las actividades. Perfecto, profesor Luis. Como última pregunta tenemos, ¿las sesiones de formación quedarán grabadas y subidas en alguna plataforma? Bien, bueno, permítanme responder esto rápidamente. Efectivamente, todas las clases van a quedar grabadas. Conocemos las particularidades de conexión y todas las situaciones que se puedan presentar en una clase sincrónica como esta, y por eso es muy importante que todas, así como estamos grabando esta sesión, todas las sesiones se van a quedar grabadas y van a estar en un repositorio donde el estudiante puede acceder a la información, la puede replicar, la puede ver una y otra vez, con el fin de que no se pierda ningún tema, ningún contenido y ningún ejercicio que se haga tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica. Entonces tengan la plena garantía de que en la plataforma va a existir un repositorio donde van a encontrar toda la información pertinente a las clases sincrónicas, tutorías y demás. Perfecto, profesor Luis. Sin más, muchísimas gracias por estar conectados, gracias por pertenecer a la Revolución 4.0. Sabemos que este proyecto Misión TIC 2022 será parte fundamental de sus vidas. Para dudas o preguntas pueden también escribirnos al correo cpestem2020up@unipamplona.edu.co, y por favor recuerden que mañana es el inicio de las formaciones a las 10 de la mañana. Por favor, estemos todos conectados. Muchísimas gracias.